Cuando la mayoría de nosotros hablamos de la Gran Comisión, nuestro pensamiento se centra de inmediato en el pasaje de Mateo 28. Aunque todos los evangelios hablan y hacen alguna referencia a esta comisión especial. Pero lo cierto es que el origen de la Gran Comisión lo tenemos que ubicar de acuerdo a las Escrituras mucho más allá de ese momento histórico en el que Jesús, antes de partir a la diestra del Padre, encomendase a sus apóstoles de forma especial que predicasen el Evangelio a toda criatura y en todo lugar. Saludos, soy Antonio Rosado, pastor y fundador del Ministerio de Capacitación Evangelística, Proyecto Gran Comisión. Sigue conmigo y veamos a continuación, de forma breve, dónde tiene su origen inicial y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia la encomendación más importante, de mayor alcance y de mayor urgencia, hecha por Dios a su pueblo en relación al mundo perdido. El origen de la Gran Comisión va mucho más allá del marco del tiempo cronológico. Su raíz y origen solo lo encontraremos si lo buscamos en el ámbito de la eternidad, en el mismo núcleo del corazón de Dios. Y todo esto antes de que el propio ser humano fuese creado, antes incluso de la propia fundación del mundo. Pablo indica a los creyentes en Éfeso que ellos habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo número 1 podemos leer: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto implica que antes de que el hombre fuese creado, cayera en pecado y necesitara salvación, ya Dios en su omnisciencia había planificado un proyecto de salvación para redimirlos, lo que llegado el momento se conocería como la Gran Comisión. Es en estas palabras registradas en Génesis 3:15 que encontramos la primera referencia bíblico-histórica del proyecto divino de redención. Dios declaró que de la simiente o descendencia de la mujer surgiría uno que pondría punto y final al imperio de la muerte que con mentiras y astucia provocó el diablo, la serpiente antigua y Satanás. Transcurrido el tiempo, el llamado de Dios a Abraham nos hizo entender que Dios iba a forjar a un pueblo en el que, cuando llegase el momento, daría a luz al Mesías prometido. La descendencia de Abraham derivó en el transcurrir de las décadas en el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel nacería, llegado el tiempo establecido por Dios, aquel en el que serían benditas todas las familias de la tierra. Conforme el pueblo se fue forjando a fuego, Dios levantó profetas que validaron la profecía inicial de redención y trajeron a luz diferentes aspectos de la vida y ministerio mesiánico. Aspectos tales como su entrada milagrosa en el mundo por medio de una virgen,
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El lugar específico donde habría de nacer. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. El carácter de su ministración mesiánica entre los hombres. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos. Además de importantes matices relacionados con su muerte y su resurrección. Después de haber revelado de una forma progresiva y profética la entrada milagrosa de Jesús en el mundo por medio de una virgen, el lugar exacto donde Él iba a nacer, el desarrollo de su carácter mesiánico y aspectos relacionados con su muerte y su resurrección, había llegado el momento para que ocurriera lo que vemos a continuación. Ocurrió que después de toda esa anticipación profética, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Después de siglos de espera, el momento en el que el Mesías prometido habría de hacer su aparición en el tiempo de Dios, había llegado. Los apóstoles Juan y Pablo lo expresan de la siguiente forma. Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo recuerda a Timoteo que en el misterio de la piedad Dios se hizo carne. Y es también Pablo quien al dirigirse a los filipenses declara que el Mesías, aun siendo en forma de Dios, Dios mismo, no se aferró a esa realidad para no venir a hacer lo que dijo que haría, sino que por el contrario se despojó a sí mismo, se encarnó en un hombre y siendo Señor de señores, se convirtió en el siervo de la humanidad. Cuando Jesús inició su ministerio salvífico, además de predicar, sanar y enseñar acerca del reino de los cielos que se había acercado por medio de su persona, estableció por medio de su muerte y resurrección la base jurídica necesaria para satisfacer la justicia perfecta de Dios, infringida por todo hombre. El justo, hecho pecado por Dios Padre, muriendo por nosotros y en nuestro lugar, y pagando con su muerte nuestra deuda moral, para poder perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, anular el acta en contra nuestra de nuestros delitos, liberarnos de la esclavitud del pecado y del control del maligno, y un largo etcétera
que Pablo resume al decir que hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Finalmente, una vez que Cristo estableció en la historia la base del Evangelio y de nuestra salvación, y después de estar por 40 días con sus discípulos, antes de regresar a la diestra del Padre para prepararnos lugar, encomendó a su iglesia, históricamente hablando, la gran comisión. El mandato de llevar las buenas nuevas de su obra perfecta en la cruz a todo hombre, en todo lugar. Al contemplar esta visión panorámica de la gran comisión, encontramos que el proyecto como tal, número 1, tuvo su origen en el ámbito de la eternidad. Número 2, se anunció de forma profética en la misma caída en el huerto. Número 3, se forjó un pueblo de soporte para la llegada del Mesías. Número 4, se amplió la revelación de su venida y ministerio durante siglos. Número 5, llegado el tiempo de Dios, el Mesías se hizo hombre. Número 6, se estableció la base jurídica al morir y resucitar para salvarnos. Y número 7, encomendó a su iglesia propagar el mensaje del Evangelio. El proyecto de redención que tuvo su origen en el corazón de Dios, ahora después de todo el desarrollo que hemos visto por siglos, está en el corazón, está en las manos de la iglesia, de ti y de mí. Tenemos un mandato, no necesitamos un llamado. Cumplamos nuestro ministerio.